Hermanos, hermanas, propio en esos días atrás, nuestros hermanos hebreos celebran la fiesta del perdón, una fiesta muy antigua de generaciones pasadas, la fiesta del Yom Kippur. Nosotros vamos a la Escritura en el Antiguo Testamento y recordamos esos sacrificios pidiendo al Señor perdón por los pecados del pueblo, esos pecados de idolatría, de abandono, porque el pueblo ha rechazado la ley del Señor. Pues bien, en esos días para ellos celebran ese día de penitencia, de conversión, pidiendo al Señor perdón por sus pecados. Para nosotros, hermanos, pues en esos días pasados también hemos tenido unas celebraciones muy importantes que han caído pues en día de semana y tal vez por la cual no las hemos podido gustar, participar, celebrarlas. En los propios 2 días atrás celebrábamos la exaltación de la cruz, la victoria de Cristo en la cruz. Desde la cruz, Él nos enseña que Dios Padre es perdón, nos perdona, nos ha reconciliado verdaderamente, nos ha reconciliado y Él desea llevarnos a su reino, al reino del Padre. Pues también ayer, hermanos, celebrábamos los dolores de la Virgen María al pie de la cruz, viendo a su Hijo crucificado por nuestros pecados. Hoy yo quisiera pues iniciar esa breve reflexión, hermanos, partiendo desde esta pregunta. ¿María nos habrá perdonado desde la cruz? Claro que sí, hermanos. Nosotros tenemos el perdón de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que en la cruz se entregó y nos entregó el perdón del Padre. Pero yo creo que muy pocas veces nos preguntamos o entramos en este gran misterio, ese dolor de la Madre, de nuestro Señor y de nuestra Madre. Y ahí en la cruz, desde la cruz también ese amor por nosotros, recordando esas palabras de Jesús: allí está tu Hijo, allí está tu Madre, a Juan el Evangelista. De manera, hermanos, que también nosotros tenemos y creemos en ese perdón de la Madre. María, la Madre de nuestro Señor, no nos ha juzgado, no nos ha maldecido desde la cruz, no nos ha hecho en cuenta, no nos ha renegado por nuestros pecados. Todo lo contrario, ha participado al dolor de su Hijo amado, y ella también nos ha perdonado, acogiendo al apóstol en su casa, en su corazón, nos ha acogido a nosotros. De manera, hermanos, que también conocemos a María por su amor y por su perdón hacia nosotros, porque hemos crucificado a su Hijo amado, porque también le hemos abandonado, le hemos traicionado. Ahora, queridos hermanos, pues la Iglesia, como una madre, nos recuerda este perdón desde la cruz, este perdón gratuito, este perdón verdadero, un perdón sigilado, hermanos, celebrado desde la cruz. Y hemos escuchado en esta primera lectura, hermanos, acerca de la ira, del rencor, de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Qué maravilloso, pues, en esta semana, si has podido leer las lecturas y celebrar estas fiestas, esta victoria de Jesucristo desde la cruz. Nosotros en cada Eucaristía es una celebración de victoria, que el Señor destruye el poder de la muerte, el poder del odio y del rencor, de la violencia. ¿Y a dónde? Desde la cruz se ofrece para nosotros. Queridos hermanos, nosotros recordamos aquellos proverbios, ojo por ojo y diente por diente, recordando como esa ley que permitía no ir más allá del rencor y del odio y de la violencia. Pues cómo la hemos nosotros interpretado como un derecho a hacer valer mis derechos delante de los demás. Lejos, esta no era la enseñanza para el pueblo de Israel.
No era esta la enseñanza, enseñar a vivir en el derecho a usar la violencia cuando recibo violencia. No era esta la palabra de Dios para el pueblo, todo lo contrario. Y hermanos, pues hoy meditando sobre estas palabras, yo quisiera recordar algunos hechos concretos para que nosotros no pensemos que es una palabra de utopía, o sea, una fantasía, una palabra que no la podemos vivir nosotros. No, todo lo contrario. Porque si ponemos nuestros ojos, la mirada en Jesucristo, nosotros podemos recibir y recibimos de este perdón para vivirlo con los hermanos. Quisiera recordar, por ejemplo, tal vez algunos conocen la historia de San Pancracio, un niño, un joven que llevaba la Santa Eucaristía y que fue pues acusado injustamente y fue llevado al martirio por este amor a los enfermos y por este amor a la Eucaristía. Quisiera recordar, pues viendo algunas jovencitas, también tal vez se conoce muy poco, Santa María Goretti. A mí me ayudó muchos años atrás, hermanos, al inicio en mi camino, en el camino del Señor, en el camino hacia el sacerdocio. Me ayudó muchísimo este testimonio. Aún estando recibiendo los golpes, esa violencia, esa ira en su cuerpo que la llevó hacia la muerte, aún en esos momentos ella invitaba a su agresor al arrepentimiento, al perdón, a la conversión, y le invitaba a vivir, a no ofender a Dios. Yo creo que muchos hemos conocido un poco de la historia de Santa María Goretti, esa jovencita de 12 años que vivió en el campo, en sus trabajos, amando a Jesucristo, amando a su familia, y el Señor la ayudó, no la abandonó en ese momento terrible en que toda esa violencia de este agresor estaba sobre ella. Queridos hermanos, yo creo que como padres de familias, todos hemos conocido un poco lo que es el dolor por nuestros hijos, las ofensas, las injusticias por nuestros hijos. En esos días se habla mucho de las injusticias hacia los hijos que quieren estudiar, que quieren vivir en paz, que quieren crecer en una seguridad. Pues bien, querido papá y mamá, no olvidemos ese dolor del Padre, ese dolor y ese amor del Padre al entregarnos a su Hijo amado. Pensando a María Goretti, a esta jovencita que invitaba al agresor no ofender a Dios, y desde su corazón ofreciendo el perdón. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que a nosotros, adultos y padres de familia, nos hace falta mucho enseñar a nuestros hijos a caminar en el perdón de cada día, en el perdón y en la reconciliación, Como hermanos también así, no podríamos olvidar todos aquellos testimonios de esposos y de esposas que han celebrado una alianza de perdón por ese amor y esa relación íntima que han tenido con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerdo aquella mamá fue una mamá acusada por ser cristiana, y entonces le presentaron su bebé y le invitaban a renunciar a ser cristiana. Pero esta mujer, Santa Felicidad y Perpetua, una romana, junto con su esclava, con su hermana, perdonó a su esposo y a su papá por esa invitación a traicionar el amor de Dios y a escoger la vida con los dioses paganos. Pues bien, esta madre se ofrecerá, irá a la muerte con la fe de que Dios proveerá a su familia, a su hija, a su bebé. Queridos hermanos y hermanas,
¿Cuántas veces nosotros escuchamos también a través de los medios de comunicación ese testimonio de esposos y de esposas que por el amor de Dios en su carne, en su espíritu, ellos llegan también a ofrecerse por amor a Dios, ofrecerse a sus esposos, a sus esposas y a su familia? Queridos hermanos, hermanas, lejos de nosotros escuchar el Evangelio acerca del perdón. Hemos escuchado como una parábola, como si fuera una parábola, pero al escuchar eso podríamos decir: eso no es para mí, eso no me toca a mí, yo no puedo, yo no tengo esa fortaleza, ese espíritu. Pues bien, queridos hermanos, hermanas, el Señor nos enseña que sí es posible perdonar, que sí es posible amar y que sí es posible perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. En días atrás, hermanos, me tocó ir a pagar un bill y me faltaban solo 20 centavos y por 20 centavos no pude pagar el bill. Y ahí me quedé meditando: es cierto, estoy llamado yo a entregar todas mis cuentas al Señor. El Señor me pedirá, también yo podré a la presencia del Señor presentarme por mis palabras, por mis acciones, por mis sentimientos, presentarme a la presencia del Señor. Hermanos, hermanas, nosotros le pedimos de poder ser reconciliados, aceptar ese sacrificio de reconciliación. Por eso, la Eucaristía, atención hermanos, la Eucaristía, que es siempre una celebración de victoria, que Dios destruye la violencia, el odio y la muerte, y por su cuerpo y por su sangre podemos vivir como hermanos y como hermanas. Es cierto, en tu casa, en tu trabajo, puedes alabar y bendecir a Dios, y debes también levantar himnos y alabanzas al Señor, pero será solo en el momento de la celebración de la Eucaristía, así también como participando al sacramento de la confesión de los pecados, que tú puedes recibir ese don divino, ese perdón de nuestros pecados, participando al cuerpo y a la sangre. Por eso, queridos hermanos, yo te invito, el sacerdote, junto todos nosotros en una sola oración, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para el perdón de nuestros pecados. Haced esto en mi memoria. ¿Acaso nosotros podremos perdonar a nuestros hermanos si no escuchamos esas palabras de Jesús? Si acaso nosotros vemos que el perdón se puede tener o no tener porque tenemos cualidades humanas, no, querido hermano. Por eso la participación, tu presencia al sacrificio de Cristo hace sí que tú crezcas en este amor de reconciliación, en este amor de donación, en este amor de perdón. Queridos hermanos, pues, así como en cada Eucaristía levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también así, querido hermano, hermana, no pierdas cada banquete, cada fin de semana o cada día. La Iglesia celebra este perdón con el cuerpo y la sangre de Cristo. En tu corazón, en tus labios, en tu alma, en tu corazón, tienes el cuerpo y la sangre de Cristo, tendrás ese amor, ese perdón, tendremos ese perdón, esa reconciliación para nuestros hermanos. Queridos hermanos, contemplemos el sacrificio de Cristo y pidamos también por intercesión de la Virgen María, ella que nos ha perdonado también y como madre nos acoge, nos aconseja. Pidámosle también a ella, mamá, papá, presente, saber perdonar a aquellos que tal vez han hecho daño a tus hijos, que tal vez no le han amado, tal vez tú mismo o tú misma no estás amando a tu hijo. Pues bien, la Virgen María también te enseñe a caminar en el perdón,
en la reconciliación. Así sea.